Hola, buen día a todos. Mi nombre es Iván Osuna Padilla, soy nutriólogo clínico adscrito al Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en los siguientes minutos les hablaré de los cuidados nutricionales del paciente hospitalizado con COVID-19. No tengo conflictos de interés por declarar en esta presentación. A manera de introducción, sabemos que COVID-19 es una entidad clínica que representa un problema de salud pública hoy en día. En México, al 13 de septiembre, se habían confirmado más de 660,000 casos, reportándose más de 70,000 defunciones. Lo que es importante considerar es que esta entidad clínica condiciona un riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda. Un 5 a 10% de la población infectada se estima que va a requerir ingreso a unidades de cuidados intensivos o bien la necesidad de instaurar ventilación mecánica invasiva. Todos los pacientes con ventilación mecánica invasiva cursan con incapacidad para alimentarse por la vía oral debido a esta modalidad per se. La terapia nutricional debe considerarse un componente integral en el tratamiento de esta infección emergente. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo en el que el paciente curse con esta modalidad ventilatoria, va a ser incapaz de alimentarse por sí mismo. Algunas cifras de interés. En México, gran parte de los pacientes infectados cursan con sobrepeso y obesidad. Se ha documentado una asociación entre IMC y severidad de la condición clínica. Hay algunos reportes donde los pacientes que tienen un IMC por encima de 28 tienen peores desenlaces, además de documentarse una asociación entre obesidad y muerte, donde el paciente que tiene un IMC arriba de 30 tiene 33% mayor riesgo de mortalidad. Lo que es importante considerar es que gran parte de los pacientes que ingresan a hospitalización con obesidad cursan con desnutrición, es decir, no debemos de pensar o considerar que el paciente con obesidad tiene un estado nutricional óptimo o preservado. Algunos estudios han reportado que hasta 60% de los pacientes con obesidad hospitalizados cursan con algún grado de desnutrición. ¿Por qué es importante enfocarnos en que el paciente no se desnutra? Porque la desnutrición se asocia a peores desenlaces clínicos. ¿Y por qué el paciente con patología pulmonar se desnutre tan fácilmente? Esto es debido a que la patología pulmonar per se, independientemente de la etiología, condiciona un estado inflamatorio. Pasa lo mismo con la condición de COVID-19. La inflamación como tal incrementa el gasto energético en reposo, es decir, incrementa las cantidades de energía que los individuos necesitan. Y a su vez, la condición pulmonar ocasiona disnea que dificulta el consumo de alimentos óptimo, disminuyendo con ello pues, las cantidades de energía que el paciente consume, que al sumarse a un incremento en las necesidades de nutrimentos, condiciona una pérdida de la musculatura. Y esto va empeorando los desenlaces porque sabemos que los músculos respiratorios pues, tienen un rol esencial en el mantenimiento de esta función. Y otra de las condiciones que debemos de considerar es que hay un vínculo muy estrecho entre desnutrición y tasas de infecciones, nuevas infecciones como tal. El paciente que tiene una infección activa, en este caso COVID-19, cursa con una disminución en la ingestión de nutrimentos debido a anorexia. La anorexia es directamente relacionada al estado inflamatorio, a un incremento en los requerimientos energéticos, como ya mencionaba, y también se documenta en el caso de COVID-19 alteraciones gastrointestinales, específicamente diarrea, vómito en las etapas tempranas de la infección. El paciente entonces que tiene alguna infección activa tiene un mayor riesgo a pérdida de peso y desnutrición. Y a su vez el paciente que tiene desnutrición tiene mayor riesgo de infecciones activas, ya que la desnutrición per se ocasiona alteraciones en las barreras inmunológicas, llámese piel, donde la piel se adelgaza, el riesgo de que vaya a tener úlceras es mayor y que la úlcera se vaya a infectar,
es potencialmente mayor, considerando que hay alteraciones en las respuestas inmunológicas tanto innatas como adaptativas. Es decir, lo que se documenta en la literatura es una menor capacidad de fagocitosis en la inmunidad innata y una menor capacidad de respuesta de producción de anticuerpos y de citocinas en lo que respecta a la inmunidad adaptativa. Es así que la desnutrición empeora todos los desenlaces. Si hablamos de una disminución en la fuerza de los músculos respiratorios, el paciente desnutrido que tiene ventilación mecánica no invasiva probablemente va a tener un mayor riesgo a requerir invasiva debido al deterioro del diafragma, mayor estancia hospitalaria, menor capacidad de la respuesta inmunológica, y todo esto se traduce a mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva, mayores tasas de infecciones, y todo esto desencadena una mayor mortalidad. ¿Qué tan común es el riesgo nutricional en el paciente con COVID-19? Hay a la fecha un par de reportes ya, al menos en esta primera cohorte de Wuhan, China, se documenta que aproximadamente entre un 40 y un 85% de los pacientes cursan con riesgo nutricional o ya con desnutrición establecida. Y lo que se ha documentado en esta población clínica, similar a lo ya reportado para otras condiciones, es que el paciente con riesgo nutricional tiene mayor estancia hospitalaria, tiene mayores gastos asociados a la hospitalización, tiene peor apetito y tiene mayor severidad de la enfermedad. Esto es en el contexto del paciente no crítico. En el contexto del paciente con ventilación mecánica invasiva o en estado crítico, se ha documentado que el riesgo nutricional, al menos en este estudio, lo que hacen es evaluar el riesgo nutricional a través de la herramienta Score de Riesgo Nutricional o NRS 2002 por sus siglas, documentando que aquellos pacientes que tienen riesgo nutricional tienen una peor sobrevida. Es decir, 123% mayor probabilidad de muerte por el simple hecho de tener ese riesgo nutricional. En el caso de utilizar Nutri-Score, que es otro de los reportes disponibles a la fecha, igual de cohortes de Wuhan, se ha documentado que el paciente que tiene riesgo nutricional alto, evaluado a través de la herramienta Nutri-Score, tiene 101% mayor riesgo de mortalidad en comparación con los individuos con bajo riesgo. Entonces, aquí hablamos que la desnutrición empeora los desenlaces, ¿no? Y lo que es importante es implementar estrategias para prevenir o tratar esta condición clínica. ¿Por qué? Porque ningún paciente, independientemente del peso o el IMC, está exento de desnutrirse. Entonces, hay que implementar algoritmos o estrategias de abordaje a seguir en cada uno de los pacientes en estado crítico. A la fecha hay varios documentos de consenso y guías de práctica que sugieren qué hacer en el caso del paciente crítico y no crítico con COVID-19. Lo que tendríamos que considerar es que pues, la evidencia es limitada respecto a la efectividad de la terapéutica. Sin embargo, pues habría que adoptar algún algoritmo y regionalizarlo, es decir, adaptarlo a las posibilidades de nuestros centros hospitalarios. Lo que sí es contundente es que todo paciente debe de recibir una terapia médico-nutricia. Iniciar a la brevedad en las primeras 48 horas de estancia hospitalaria o de ventilación mecánica invasiva. Siempre hay que darle prioridad a la nutrición enteral porque sabemos que al ser más fisiológica, preserva la mucosa gástrica, permite la síntesis de hormonas y enzimas gastrointestinales, regula las respuestas inmunológicas. Hay que considerar, al menos en el contexto actual, que esto no solo se centra en las UCIs, debido a que pues, en muchos pabellones tenemos pacientes con ventilación mecánica invasiva considerados en estado crítico. Entonces creemos que la terapia nutricional puede cambiar el curso de la enfermedad, sin embargo, pues a la fecha la evidencia es poco contundente. ¿Por qué? Por lo relativamente nuevo que es esta condición clínica, ¿no? ¿Qué hacer en el paciente en el contexto no crítico? ¿Este paciente debería recibir una dieta especializada? La respuesta es no. La respuesta es todo paciente hospitalizado debería recibir una alimentación equilibrada, óptima y suficiente. Y aquí lo que se documenta en la literatura es que
La alimentación vía oral, la dieta, eso que consumimos en el día a día, tiene un efecto importante en la regulación de las respuestas inmunológicas. La realidad es que en muchos centros hospitalarios, pues la dieta o la charola que el paciente recibe deja mucho que desear, hablando que suele ser rica en alimentos ultraprocesados, en bebidas azucaradas, es decir, jugos, gelatinas, pan dulce, embutidos, entre otros aspectos, todo eso que no se parece en absoluto a una dieta saludable para una persona pues no hospitalizada. En lo que se ha enfocado la literatura en los últimos años es que la alimentación, tanto para el paciente sano como para el paciente enfermo, debe ser una alimentación rica en ácidos grasos poliinsaturados, baja en ácidos grasos saturados, rica en vitamina A, en vitamina D, en algunos compuestos o moléculas con potencial inmunológico, hablando del indol 3-carbinol, que está presente en las familias de las crucíferas. Todos estos compuestos dietéticos tienen un rol importante en la modulación de las respuestas inmunológicas, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y específicamente en la inmunidad intestinal. Entonces, ¿qué debería recibir un paciente hospitalizado? Una dieta saludable, ¿no? Lo más saludable posible, lo más parecida a la alimentación que deberíamos llevar todos en el día a día. Todos los pacientes requieren un suplemento, y esto es algo importante porque es algo que se suele prestar mucho a confusión. No todos los pacientes necesitan un suplemento. La prescripción de un suplemento nutricional depende del consumo de alimentos o del consumo de energía y de proteína del paciente en ese momento. Si bien en la literatura, al menos en estas 3 guías de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, ellos sugieren, en caso de el paciente requiera un suplemento nutricional, que este sea un suplemento hipercalórico e hiperproteico. Tomar en cuenta el consumo previo, y el paciente es candidato a recibir este tipo de producto en aquellos casos donde el consumo es menor del 60% de los requerimientos. Entonces, esto es, no todos los pacientes lo necesitan, va a depender de cuánto está comiendo el paciente, y el producto a seleccionar es aquel que me permita cubrir los requerimientos de energía y de proteína del individuo, ¿no? Entonces, no es necesario que todos los pacientes reciban a la par de su charola hospitalaria un suplemento oral nutricional, ¿no? ¿Qué hacer en el paciente con ventilación mecánica e invasión? Aquellos que están en estado crítico, si el tracto gastrointestinal funciona, hay que priorizar la nutrición enteral. Hay que iniciarlo en las primeras 24-48 horas, siempre y cuando el paciente se encuentre en estabilidad hemodinámica. Entonces, para ello es importante y esencial valorar el apoyo vasopresor. ¿Cuánto brindar? La mayoría de la literatura suele sugerir no más del 70% de los requerimientos en los primeros 3 días y posteriormente escalar al paciente hasta lograr el 100% de sus requerimientos en el día 7. Una de las grandes preocupaciones es si podemos alimentar de forma segura al paciente que está con ventilación en posición prono. Hay literatura contundente al respecto, donde esta modalidad, el adoptar esta posición, no incrementa las intolerancias gastrointestinales en comparación con el paciente que está en decúbito. Lo que sí es importante mencionar es que el paciente debería de estar en una posición a 25 grados, en aquellos casos donde se está infundiendo la nutrición enteral a estómago, ya sea a sonda nasogástrica o sonda orogástrica. ¿Qué hacer con estos pacientes? Hay varios algoritmos, como he estado mencionando. Esto es uno de ellos. Lo primero es evaluar el estado nutricional, específicamente enfocarnos en si el paciente tiene riesgo de síndrome de realimentación, iniciar la alimentación en las primeras 48 horas, ya sea estómago, principalmente a estómago, a través de una sonda orogástrica o nasogástrica. Si el paciente no tolera a estómago o no tolera la nutrición enteral, entonces sería candidato solo hasta ese momento
a nutrición parenteral. Se va a valorar caso por caso, iniciar la nutrición parenteral suplementaria el día 4, en aquellos casos donde el paciente no presenta una correcta tolerancia, y en caso de estar optando por nutrición parenteral, hay que adicionar vitaminas y elementos traza, ya que los productos tricámara que hay en el mercado no contienen estas moléculas. Entonces, la energía, la meta es 25 calorías por kilogramo. Como lo comento, lo ideal es en los primeros 3 días no cubrir los requerimientos al 100%. Entonces, estos autores proponen este algoritmo: día 1, 10 calorías por kilogramo, 15, 20 y estar brindando las 25 calorías por kilogramo en el día 4. La meta de proteína es 1.3 gramos por kilogramo. Y hay algunas condiciones clínicas que ameritan hacer ajustes, principalmente en los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, principalmente en aquellos que están recibiendo alguna modalidad de terapia de reemplazo renal. En este estudio lo que reportan es que los pacientes que reciben hemofiltración continua venovenosa tienen una pérdida de 22 gramos de aminoácidos por sesión. Aquellos pacientes que reciben SLET, diálisis sostenida de baja eficiencia, 10 gramos de proteína es lo que pierden por sesión, y hemodiálisis intermitente aproximadamente 6 gramos. Entonces, aquí lo que se sugiere es, si el paciente tiene alguna modalidad de terapia de reemplazo renal, prescribir no ese 1.3 gramos por kilogramo, sino de 1.7 hasta 2 gramos por kilogramo, y en aquellos que tienen terapia de reemplazo renal continua, estos equipos de 24 horas, se justifica hasta 2.5 gramos por kilogramo de proteína. ¿Cómo valorar el riesgo de síndrome de realimentación? Para quienes no están familiarizados, el síndrome de realimentación se refiere a una depleción de las reservas corporales de electrolitos esenciales para el metabolismo de los hidratos de carbono, específicamente potasio, magnesio y fósforo. Entonces, hay algunas propuestas de clasificación. Esta es la más reciente, publicado en marzo del 2020, donde el paciente tiene un riesgo moderado si cumple 2 criterios, ya sea IMC, pérdida de peso, consumo de energía, electrolitos anormales, depresión de masa muscular y tejido adiposo, o bien la presencia de comorbilidades, o bien un riesgo significativo si cumple con solo un criterio, considerando que los puntos de corte son menores. Entonces, había que identificar para qué, en caso de que el paciente tenga riesgo de síndrome de realimentación, hacer la progresión de una forma más lenta. Es importante brindar las cantidades óptimas en todos los casos. Subalimentar, es decir, dar menos cantidad de energía al paciente, condiciona que se desnutra o que pierda peso, y dar de más ocasiona alteraciones metabólicas como hígado graso no alcohólico, alteraciones en electrolitos, hipertrigliceridemia, entre otros. Entonces, al momento de hacer la prescripción de nutrición enteral o parenteral, hay que considerar cuánta energía es la que está recibiendo el paciente a través de su esquema de medicamentos. Es decir, hay que valorar qué medicamentos están siendo diluidos en solución glucosada y si está recibiendo propofol, ya que esto es una emulsión lipídica, al 10%. Esto es algo que evaluamos en el día a día en nuestros pacientes. Y como podemos ver en esta gráfica, la cantidad de energía de otras fuentes no nutrimentales, les llamamos, es aproximadamente de 100 a 200 calorías a lo largo de la primera semana de estancia. Si bien el día que más energía reciben los pacientes a través del esquema de medicamentos es el día 3, 103 calorías, podemos ver que los pacientes, principalmente aquellos que tienen sedación con propofol, reciben en promedio hasta 528, 630 calorías, donde de no considerarlo, pues voy a estar sobrealimentando al paciente y va a ser más común que desarrolle síndrome de propofol o hipertrigliceridemia e hígado graso. Otra de las grandes preocupaciones es la tolerancia gastrointestinal, considerando que hay muchos reportes de intolerancias gastrointestinales o de síntomas gastrointestinales en el paciente con COVID-19. En un pequeño estudio transversal en población mexicana de Veracruz, reportan que 2 de cada 10 pacientes presentaron diarrea, vómito o dolor abdominal al inicio de la infección.
un metaanálisis de 60 publicaciones en pacientes con COVID-19 reportan que 17 de cada 100 pacientes presentan síntomas gastrointestinales. A la fecha no existen reportes de intolerancia gastrointestinal asociada a la nutrición enteral, por lo que es necesario considerar las implicaciones que estas alteraciones pudiesen tener para la provisión y la tolerancia de la nutrición enteral en los primeros días de hospitalización, sobre todo en esos días donde estamos progresando la dieta del paciente. Esto es un reporte de 52 pacientes con COVID-19 en quienes iniciamos la nutrición enteral y monitoreamos durante los primeros 7 días la incidencia de intolerancia gastrointestinal. Podemos ver que el día que más intolerancia tiene, y esto corresponde más o menos a un 14%, es el día 3, que es justamente el día en el que, al menos en nuestro centro hospitalario, tratamos de cubrir los requerimientos de energía y de proteína del paciente. Sin embargo, estas síntomas o intolerancias gastrointestinales no representan una justificación para interrumpir la dieta. Es decir, a pesar de que el paciente presenta estas intolerancias, logramos cubrir sus requerimientos en los primeros 4 días. El síntoma o la intolerancia más común es el estreñimiento, donde lo que nosotros hemos documentado en esta pequeña muestra de 52 pacientes es que 85% de ellos presentan estreñimiento, y esto lo definimos nosotros como ausencia de evacuaciones en los primeros 6 días de estancia hospitalaria, y esto debería de preocuparnos igual que nos preocupa el paciente con diarrea, porque hay reportes contundentes donde el paciente que cursa con estreñimiento tiene más traslocación bacteriana, tiene una mayor incidencia de infecciones gastrointestinales, e inclusive hay un par de estudios que documentan mayor duración de ventilación mecánica invasiva y mayor mortalidad. ¿Por qué el paciente está con estreñimiento? Pues principalmente por la sedación, por la inmovilidad, por el uso de antibióticos. ¿Cómo tratamos de atenuar esto? A través de xenócidos o bien migrando a fórmulas que tengan fibra. ¿Qué hacer en estos casos de intolerancia? Si el paciente cursa con náusea o vómito, iniciar procinéticos. ¿Por qué? Porque promueve la motilidad. Si el paciente cursa con retraso en el vaciamiento gástrico, evitar fórmulas densamente energéticas, considerar migrar a sondas postpilóricas, para con ello evitar el retraso en el vaciamiento, o bien estar infundiendo la dieta directamente al intestino. Si el paciente cursa con distensión abdominal, disminuir la tasa de infusión o el volumen, migrar a fórmula densamente energética, debido a que con ello podríamos incrementar el tiempo de absorción intestinal. O bien, si el paciente cursa con diarrea, migrar a fórmula con fibra, esto es importante, y en caso de persistir, utilizar una fórmula semielemental. ¿Por qué con fibra? Porque mejora la consistencia de las heces fecales. ¿Y por qué semielemental? Porque podría mejorar la absorción en aquellos casos donde el paciente cursa con diarrea no osmótica. Entonces, aquí la relevancia es, hay que tratar de incorporar a los profesionales de la nutrición, específicamente al nutriólogo clínico, a los equipos de trabajo, para con ello pues, poder implementar de una forma adecuada, conforme a lo sugieren los organismos internacionales, la terapia médico-nutricional. ¿Por qué un nutriólogo clínico podría hacer la diferencia en los equipos de trabajo? ¿Por qué? Porque puede evaluar el riesgo de desnutrición a través de cualquier herramienta de tamizaje, aunque es importante considerar que todo aquel paciente que vaya a requerir ventilación mecánica durante más de 48 horas debería ser considerado un paciente con riesgo nutricional. Para evaluar el estado nutricional de una forma exhaustiva, para evaluar el peso y la talla y con ello ajustar los esquemas de medicamentos, para valorar si es el momento adecuado de iniciar la nutrición enteral en función de la estabilidad hemodinámica, para cuantificar todos los días cuánta energía está siendo absorbida o está siendo infundida a través de fuentes no nutrimentales, para evaluar el control metabólico a través de parámetros como glucosa y triglicéridos, para identificar el paciente con mayor riesgo de síndrome de realimentación. Y en lo que respecta a la terapia nutricional, es importante que consideremos que la nutrición enteral es la primera vía de alimentación. Hay que utilizar sonda estómago como primera opción, o alimentación postpilórica si existe intolerancia gástrica. Seleccionar fórmulas enterales poliméricas estándar o densamente energética.
Si el paciente está en decúbito prono, no es una contraindicación para la nutrición enteral. Implementar nutrición parenteral en casos de contraindicación de nutrición enteral entre los días 3 y 7 de estancia hospitalaria. Esto hay que adaptarlo, hay que evaluar caso por caso para ver si es el momento adecuado. Evaluar si el paciente requiere antes de los 7 días, sobre todo en aquellos casos donde cursa con desnutrición. Decidir, el nutriólogo clínico puede decidir cuál es la presentación comercial más adecuada de las fórmulas tricámara que se ajuste a los requerimientos del paciente. Y por último, en la parte de monitoreo nutricional, verificar todos los días que el paciente está recibiendo lo que se está prescribiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se prescribe y otra cosa es lo que el paciente termina recibiendo en 24 horas. Vigilar la aparición de signos de intolerancia gastrointestinal. Implementar una orientación física para identificar posibles deficiencias nutricionales. Todos los días estar evaluando la estabilidad hemodinámica y en el paciente post-extubación evaluar la capacidad de deglución, porque gran parte de los pacientes posterior al retiro de la ventilación mecánica invasiva cursan con disfagia orofaringia. Entonces, hay más preguntas que respuestas, la realidad. Sin embargo, pues hay que tratar de implementar lo que se ha documentado a la fecha. ¿Cuánta energía y proteína requiere el paciente? No sabemos a ciencia cierta. Se ha extrapolado la evidencia proveniente de otras condiciones clínicas. ¿Cuál es el impacto de la provisión óptima? Pues si no sabemos cuánto necesita el paciente, tampoco sabemos cuál sería la estrategia más adecuada. Debe de tener una composición específica respecto a vitaminas, minerales, ácidos grasos mono y poliinsaturados. Tampoco lo sabemos. Creemos que al incorporar omega 3 podemos obtener mejores desenlaces. Sin embargo, es algo que a la fecha todavía no está del todo documentado. Suplementación a dosis suprafisiológicas de zinc, selenio y omega 3, entre otros compuestos. No hay una evidencia contundente. Yo sí los invitaría a, si tienen recursos, mejor opten por utilizar mejores fórmulas poliméricas o fórmulas comerciales de nutrición enteral en lugar de utilizar productos que no sabemos a ciencia cierta si van a funcionar o no van a funcionar. ¿Puede una correcta intervención nutricional aminorar o revertir el efecto de la desnutrición? Creemos que sí, pero la respuesta aún está en el aire. Entonces, a manera de conclusión, todo paciente con COVID-19 tiene riesgo de desnutrirse. Incorporar un protocolo para la atención nutricional permite mejorar la provisión de nutrición enteral o parenteral. El monitoreo diario del estado nutricional y de la condición clínica del paciente resulta fundamental. La terapia nutricional es algo dinámico que requiere cambios constantes y la inclusión del nutriólogo o nutricionista resulta esencial en el abordaje del paciente crítico. Muchas gracias por su atención.